cómo se manifiesta lo que es bueno. cómo se manifiesta la divinidad. Vale, mira. Jesús en la Biblia nunca dijo ser Dios, él nunca dijo yo soy Dios, pero sí manifestó ser Dios, de acuerdo a lo que él hacía. Entonces, por eso te preguntaba, tal vez revuelvo un poquito Lo que pasa es que para poder entender con respecto a la vida de Jesucristo, recuerda que Jesucristo primero dice que se despoja, dice que se hace semejante a los hombres y hay una humillación. Por esa humillación él no puede decir que es Dios, es por la humillación. Entonces, al él humillarse, despojarse, siendo igual a Dios, no escatima ser igual a Dios. Al no escatimar ser igual a Dios, si Jesucristo dice yo soy Dios, entonces estaría Jesucristo faltando a su propia palabra. Exacto. Por lo tanto, simplemente se humilla tomando ¿qué? ¿Y cuál es la humillación? ¿Cuál es la humillación? Dice que esa humillación es que tomar semejanza de hombre, hacerse igual a los hombres. Entonces él tenía que hacerse, durante su vida en la tierra, él no tenía que hacerse igual a Dios, él tenía que hacerse igual a ¿qué? Al hombre. A los hombres. Por eso él no podía manifestar. Alejo. Exactamente, pero ¿cómo entiendes tú que es Dios? Ya cuando hay revelación por medio del Espíritu Santo, ¿a quién? A los apóstoles. Y ya lo encuentras en las cartas paulinas, en Hechos de los Apóstoles, básicamente ya Jesús manifestado como Dios. Exacto, por eso te hacía la pregunta y si quieres, como dices, lo dejamos en el aire. 2 preguntas. Una sobre Jesús y una, es que pedí hablar por lo que estaba hablando el hermano menor, va acerca de Teotocos, Madre de Dios. Por eso te digo 2 preguntas que si gustas la dejamos en el aire. La primera, la gloria, que es igual a manifestación de lo que es, viene a manifestarse a partir del bautismo y dice que fue lleno del Espíritu Santo, o ya venía antes de eso. Esa es la primera. La gloria, y la segunda. Recuerda que Jesucristo, te respondo esa. Recuerda que Jesucristo no manifestó su propia gloria, manifestó la gloria del Padre. Recuerda que hubo un vaciamiento. Pero digamos. Jesucristo permaneció, su divinidad permaneció desde el nacimiento hasta su muerte. Pero su gloria se manifiesta a partir de su muerte, su propia gloria se manifiesta a partir de su muerte. Toda la gloria que Jesús manifiesta desde su nacimiento, porque recuerda que él tenía que hacerse igual a los hombres, esa era la humillación. Él no podía hacerse igual a Dios, él tenía que hacerse igual a los hombres. Por lo tanto, desde su nacimiento hasta su muerte, la gloria que él manifiesta es la gloria del Padre. La divinidad es su propia divinidad, pero la gloria que él manifiesta a partir de recibir el Espíritu Santo, esa gloria que se manifiesta es la gloria del Padre. Y Jesucristo a partir de su muerte recupera su gloria, asciende al cielo y ya pues ahorita ya sabemos cómo está. Pero ya su gloria, digamos, llamémosla así, su gloria original, ya su estado original, digamos. Claro, él la pidió de regreso. Va. Entonces esa es la segunda pregunta. María sigue siendo madre ya de este hombre glorioso, ya en su No, hermano, yo no lo considero. Entonces ya no podemos decir que María es madre de Jesús porque terminó. Yo no, o sea, eso es lo que te digo, mira, eso depende mucho de la corriente ontológica que tú sigas. Hay corrientes ontológicas que dicen que una persona después de morir, al morir la naturaleza humana, ya deja de ser madre porque ya no hay un vínculo sanguíneo, un vínculo, por decirlo, un vínculo natural. Pero hay corrientes filosóficas o corrientes ontológicas que dicen que que después de morir una persona sigue siendo madre, sigue siendo hijo, sigue siendo padre, a partir no solamente del vínculo natural, sino que todos los vínculos afectivos o todos los vínculos inmateriales continúan siendo igual. Entonces, se supone que cuando tú falleces, tus emociones, tu voluntad y tus sentimientos se van contigo. Por lo tanto, al irse contigo, esos sentimientos, pues ontológicamente aún sigues vinculado a la persona que fallece o a la persona que está viva, aún sigues vinculado a esta persona por medio de esas emociones, de esos sentimientos y esa voluntad. Entonces depende de la corriente ontológica que tú sigas. Si tú me preguntas a mí, ¿sabes por qué creo que no?
porque yo soy de la corriente de que una persona sigue siendo madre, sigue siendo hijo después de la muerte, porque yo considero que en el alma precisamente están las emociones, la voluntad y los pensamientos y los sentimientos, pero considero que en el caso de Jesucristo, tienes a una persona que aunque aún continúa siendo humano, esta persona, su manifestación de amor es por toda la humanidad y no hace excepción de personas. Yo considero que es por eso, porque Jesucristo ama a toda la humanidad y no ama a María más que a todos. Porque, porque María, incluso dentro de lo que va a ser, dentro de lo que van a ser los juicios, la entrega, por ejemplo, de coronas y esto, yo considero que María va a estar allí con nosotros, siendo igual, o sea, recibiendo igual galardones y siendo juzgada por sus obras. Entonces, por eso te digo que no considero, porque esas expresiones que tenemos los seres humanos, donde después de que morimos continuamos teniendo la misma voluntad, los mismos pensamientos, las mismas emociones, no cuentan en Jesús, porque ya trasciende, ya Él trasciende esto, y al trascender esto, su amor es por toda la humanidad, no solamente por María. Y si tú me dices a mí que Jesús ama más a María en este momento, en la eternidad, Jesús ama a María más en ese momento que a la humanidad, entonces yo te digo, sí, en ese momento María es madre de Jesús. Yo te digo que no, es precisamente solamente por ese concepto. Entonces, en conclusión, o sea, bueno, esta pregunta me surgió cabalmente hace un par de días, leyendo las escrituras. Entonces, tu respuesta es, María ya no es madre del Jesús de ahorita, ya no. No. Bueno. No. Ya no. Pero María sí fue madre de Dios. Pero es lo que te digo, yo porque creo Teotocos, porque paridora de Dios, ¿qué significa paridora de Dios? Que la persona que estaba en María es Dios. La persona que nace, o la persona que María pare, como dicen así, la paridora de Dios, que nace de María, esa persona es Dios. Hasta ahí te la compro, hasta ahí toca el concilio. Yo lo que estoy defendiendo aquí es que Jesucristo es ontológicamente totalmente hombre, totalmente Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, punto. Es lo que defiendo, que lo que nació de María es que lo que se formó en María es verdadero hombre y verdadero Dios, y lo que nació de María es verdadero y verdadero Dios. Por eso siempre he dicho, el concilio está mal definido. La definición debería ser María, paridora de Dios, o María, madre de Dios, según la carne, o María, madre de Dios, encarnado. Creo que quedó mal definido. Pero sí, ya para cerrar la idea. Defiendes a Jesús. Dime, hermanito. No, yo sí, te digo, estoy convencido de que Jesús fue Dios aquí en la tierra, eso no lo discuto. Entonces, solo para terminar y definir, entonces, el término de decir madre de Dios ya no aplicaría. Podríamos decir fue. Y eso prácticamente te repito, o sea, ya el concepto católico de que María es madre de Dios en este momento es aparte. Pero el concepto de Teotocos, es que el concepto de Teotocos es María paridora de Dios. ¿María parió a Dios? Sí, punto, hasta ahí nos quedamos. ¿Qué María parió a Dios? Ya, eso es todo. Eso es lo que quiere decir el concepto de Teotocos. Teotocos quiere decir que María parió a Dios, punto, ya, hasta ahí quedó. Entonces si llegáramos a esa conclusión de decir, entonces María a partir de ahorita ya no, entonces se derrumba todas las atribuciones a María. Porque es que porque es que no puedes, a partir de Éfeso no puedes definir que María en ese momento es madre de Dios. Tendrías que decir que María tiene una predilección, que Jesús en el cielo tiene una predilección por María sobre toda la humanidad. O sea, que tiene una preferencia por María sobre toda la humanidad. Y la Biblia no me enseña eso. Exacto. Por ejemplo, yo he escuchado a los católicos, dicen, es que Jesús amó tanto a su madre que decidió llevársela. O sea, eso ya no aplicaría. No, eso es, no. De hecho, eso es herético. Eso es apócrifo. Exacto, entonces eso ya no aplica. El Transitus Mariae, de hecho, eso, mira, el católico, hermano, búscate lo que te voy a... Mira, eso no lo toca a nadie, yo lo he estudiado muchísimo, de hecho se lo toqué a Pacheco, no lo conoció, se lo toqué a Osman, no conocía el concepto. Incluso puedes buscar en inteligencia artificial y te tirar los documentos. Busca así, anota. Razones políticas por las cuales la Iglesia Católica definió el dogma de la Asunción de María. Y te vas a encontrar... Me voy a apuntar, razones políticas por las cuales la Iglesia Católica Romana